Tema 2. Examen directo. Marco jurídico aplicable al contraexamen extraído del Código Nacional de Procedimientos Penales. Disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio. Artículo 371. Declarantes en la audiencia del juicio. Antes de aclarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia. Serán llamados en orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, lo tomará como protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que imponen si se ocurre con falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Artículo 372. Desarrollo del interrogatorio. Otorgada la protesta y realiza su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que los interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después de contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que formule el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundamentada de parte, o bien resulte necesario para mantener el orden y decoro necesario para la debida diligencia de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo necesario por quien deponga en los términos previstos en este código. A solicitud de algunas partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos, ya que hayan declarado audiencia siempre y cuando no hayan sido librados. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder ateniéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En materia de contrainterrogatorio, la parte contraria podrá contrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas. Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Artículo 374. Objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y, en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno. Artículo 375. Testigo hostil. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Artículo 376. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia.
Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación, cuando fuera necesario, para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones, o, en su caso, solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito, se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiera elaborado. Siempre es importante realizarse esa pregunta y decisión estratégica, saber si vas a contraexaminar a un testigo, ya que cada vez existen menos sorpresas a la hora de contrainterrogar, o por otro lado, esperar a sorprender a tu contrario con una situación. Por lo que antes de iniciar un contrainterrogatorio debes de verificar las siguientes circunstancias. Genera un examen directo simple. Los verdaderos interrogatorios directos son simples. Deben de durar solo 15 a 20 minutos. Y debe de estar enfocados en puntos torales. Evita enfocarte en puntos periféricos que no abonan a construir tus proposiciones fácticas. Recuerda que el hecho de que preguntes más e ingreses más información del testigo al juicio significa que tendrás más posibilidades de ganar. En realidad, lo que harás es mostrarle al tribunal que no sabes a dónde quieres llegar. Organiza las preguntas de manera lógica. Aunque no exista legalmente una manera de organizar un interrogatorio, es importante que organices de tal manera que puedan al tribunal entender de la mejor manera. Recordemos que mientras más organices tu interrogatorio de la siguiente manera, la cual ha sido de forma en la que consideremos que genera una mejor producción de la información y un mejor retrato de lo que sucedió para que el juzgador pueda lograr valorar la información. Introducción y retroalimentación de la persona. Descripción de la escena. Descripción de la acción. Incorporar prueba y apoyos demostrativos cada que lleguemos a la acción necesaria para ello. Descripción de los daños y lesiones, si es aplicable. Final. Utiliza preguntas de transición. Es importante realizar este tipo de preguntas para poder darle coherencia y sentido a tus interrogatorios. Ejemplo de preguntas introductorias. ¿Quién fue el primero que llegó al lugar de los hechos? ¿Quién arrestó al acusado? Si eres defensor, es mejor llamarle por su nombre para sensibilizar y hablar de personas, no de calidades procesales. ¿Quién delimitó la escena de los hechos? Bien, vamos a hablar de lo que se hizo en la escena de los hechos. Estos son ejemplos de preguntas introductorias. Le das al tribunal un punto de vista sobre lo que hay que esperar, no simplemente esperar. Ejemplo de preguntas de transición. Señor Terríquez, hablemos primero de su preparación. Señor Terríquez, ahora vamos a hablar del día en que compró la maquinaria. Ahora hablaremos sobre el día de los hechos. Introduce al testigo y desarrolla sus generales. Siempre deben de resolverse estas preguntas. ¿Quién es el testigo? ¿Por qué está aquí? Ejemplo para resolver este punto. Señor Germán Terríquez, por favor de presentarse ante el tribunal. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué fui testigo de un homicidio? ¿Dónde estaba? ¿Frente al lugar de los hechos? El siguiente paso es hacerle saber al tribunal por qué hay que creerle a la persona que está declarando. Siempre generará más credibilidad para el tribunal escuchar historias de personas normales, con sus vidas normales y experiencias comunes como las que cualquier otra persona tuviese. Evitemos contar la historia de la persona. Ejemplo, señor Terríquez, ¿dónde vive? ¿Desde hace cuánto? ¿Vive alguien con usted? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando ahí? En alguno de los casos es importante hablar un poco sobre lo que hace el testigo en su trabajo. Sigue dando una buena visión al tribunal sobre lo que se dedica, hace y cómo es lo que se desempeña, por qué vive en ese lugar y qué dedica su tiempo libre, entre otras cosas. Ejemplo, ¿qué hace en su trabajo? ¿Qué pasa cuando los insumos no se encuentran en la fábrica? ¿Cuál es el proceso que se realiza en ese departamento? Escenifica el lugar de los hechos. Es importante que antes de entrar a la acción, primero sea importante al tribunal que el testigo pueda escenificar la escena donde pasaron los hechos.
Ello es particularmente importante ya que es claro que esa es la mejor estrategia para dar más información en el tribunal. Siempre es importante ir a lo general a lo particular, en donde primero esencificamos a la escena general y después vamos hacia las particularidades del mismo. Ejemplo, ¿dónde ocurrió el accidente? ¿Conoce esa calle? ¿Qué tipo de crucero es? ¿Principal? ¿Dentro de un fraccionamiento? Etcétera. Háblenos del crucero. ¿Cuántas calles? ¿Cómo son? ¿Altos? Etcétera. Háblenos de la calle como tal. ¿Cómo es el tráfico en esa calle? ¿Cómo está la iluminación en esa calle? ¿Dónde estaba usted cuando vio el accidente? Utiliza preguntas de transición para cambiar la escena. Recrea la acción. Recrear la acción en realidad no es sencilla, pero para ello se recomienda dividirlo de la manera siguiente. Punto de vista del testigo o víctima. Es importante siempre organizar un interrogatorio desde un punto de vista conveniente para la persona que lo practica. Regularmente es sobre lo que pasó por los ojos. Ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, la víctima quiere poner al tribunal dentro de un carro donde sucedió el choque y trata de hacer eso. Cuando iba por la carretera, ¿qué es lo que usted veía? Un par de carros enfrente de mí a unos 20 km por hora. ¿Qué miró por el espejo del retrovisor? ¿Qué miró en la línea izquierda? Ese tipo de preguntas hacen que el tribunal se ponga en el lugar del hecho. Es importante en este punto crear ese sentimiento de lo que pasó. Ejemplo, ¿a qué velocidad ibas aproximadamente? ¿A qué velocidad consideras que iba el otro vehículo? ¿Qué hiciste cuando iba por la calzada Montejano? ¿Qué hiciste después? No puede hacer nada, solo cerrar los ojos y esperar el choque. En el caso de un accidente y para entender el sentimiento, es importante establecer el siguiente ritmo. Punto de vista del lugar. Antes del choque. El momento del choque. Cuando los carros se pararon. Lesiones en caso de haberlas. Lenguaje común. Recordemos que lo más importante en los juicios es poder demostrarle al tribunal lo que pasó. Pero es de suma importancia utilizar lenguaje común y frases comunes, con la intención de además lograr un mejor entendimiento de los hechos. Poder demostrar que el testigo no se encuentra aleccionado. Crea momento dramático. Siempre es importante crear un evento importante y dramático para poder recrear el hecho. Ejemplo, señor Terríquez, regresando al choque, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Se puso en amarillo y puse mi pie en el acelerador. Después, ¿qué pasó? De repente, veía al carro verde a toda velocidad y dio vuelta a la izquierda pasando el rojo. ¿Y qué hizo usted? Intenté moverme, pero no me dio tiempo ni de eso. Solo escuché cómo se reventó el vidrio de mi carro. Demostración del testigo. Si existe alguna herida o algo que deba mostrarse, es importante utilizar como estrategia que sea señalado al tribunal para crear impacto. Repite selectivamente. Utiliza estratégicamente respuestas que hayan dado tu testigo para repetir información relevante. Deja que tu testigo explique. Cuando una respuesta dada por el testigo suena un poco probable, haz preguntas para que el testigo pueda explicar más a detalle esa respuesta atípica. Hay que dejar que el testigo describa. Es importante que el testigo pueda describir lo que pasó. Haz preguntas abiertas, qué pasó después y describamos la intersección. Es importante primero llegar a un tema y luego incitar a describir sobre lo que vio o lo que pasó. Haz preguntas que abran y cierren temas. Si el testigo dice una frase importante dentro de una respuesta, considera usarla para tu próxima pregunta. Cuando te dijo, te voy a matar, ¿qué hiciste después? Dale espacio al testigo para que explique. Debes de dejar explicar al testigo sobre cualquier situación. Y más aún, estar al pendiente sobre si alguna de las respuestas con las que pretenden acreditar las proposiciones fácticas no son claras para poder preguntar sobre este aspecto. Ejemplo, disculpe señor Terríquez, no escuché cómo fue que vio el accidente. ¿Dónde estaba cuando pasó eso? Anticipar debilidades y jugadas de la parte contraria. Siempre es importante anticipar habilidades, pero debemos siempre analizar varios aspectos, como por ejemplo si estar seguro que tu contraparte conoce esas debilidades, si tiene la suficiente destreza para poder señalarlas.
Usa fotografías y evidencia demostrativa para establecer puntos focales. No hay momento preestablecido para ello. Puedes utilizarlos después de que terminaste de recrear los actos para no interrumpir la explicación. Estratégicamente, primero se recrea la acción y la escena, y después se ingresa el apoyo demostrativo. Escucha claramente las respuestas del testigo. Escucha claramente las respuestas del testigo. Escucha las respuestas para poder desarrollar de manera clara las proposiciones fácticas necesarias para ello. Deja que el testigo explique el calvario que sufrió. Deja al testigo que explique a detalle cómo sufrió lo que sucedió y lo que ha tenido que pasar para superarlo, su vida como ha sido después del delito. Preparar al testigo. Regularmente, al testigo se le debe de preparar en 3 ámbitos: la comunicación no verbal, el testimonio y los problemas potenciales que pueden surgir. Hazle saber al testigo lo siguiente: que lo puedan contrainterrogar, que tomen su tiempo para contestar, que cuando no recuerden algún dato digan que no recuerden, no que no saben. Si no entiende la pregunta, pide que lo repitan. No supongas, si no recuerdas, así dilo. Obtén información relevante para debilitar la otra prueba. Si la información que se desprende puede ser utilizada para golpear la credibilidad de otra prueba, debes utilizarla para esos efectos. Orden de los testigos. El orden de los testigos es una decisión estratégica del litigante. Siempre es importante entender por qué es tu deseo presentar a los testigos en cierta forma. Testigo al que se le puede pedir reputación de otra persona. Puedes utilizar testigos que hablen sobre la reputación de una persona. ¿Cómo tratar al testigo de la parte contraria? Busca llamar al testigo de la contraparte cuando consideres que no está preparado, es argumentativo o es inconsciente. ¿Cómo tratar a un testigo hostil? Hacer preguntas abiertas y, si la persona se dirige de manera hostil, solicitar permiso para hacer preguntas sugestivas. Testigos problema. En adición a los otros, puede haber testigos complicados como niños o personas con discapacidades mentales. En este caso, pueden hacer preguntas sugestivas y utilizar imágenes para que puedan explicar de mejor manera.